Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Philip Butters los saluda. Bienvenidos a Debaters por Capital TV. Hoy es Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para conversar del tema hemos invitado al doctor Marcial Soto, que es infectólogo de la Clínica San Felipe. Y lo primero que le quiero preguntar es algo un poco obvio para usted, porque es un conocedor y es un forense del tema. ¿Por qué es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y no contra el HIV? ¿Cuál es la diferencia entre el HIV y el SIDA? A ver, el virus del VIH es virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que va bajando las defensas año tras año y hace que la persona no tenga defensas contra enfermedades que normalmente no le da a la persona. Cuando las defensas son normales, en valores más o menos es entre 1000 y 1500. Esto van bajando poco a poco y cuando las defensas llegan al número de 200 hacia abajo, a eso llamo yo estadio SIDA. Entonces, SIDA es una etapa de la infección por VIH. Es la etapa final, es la etapa en la cual el individuo está más susceptible de enfermarse de cosas que normalmente no le dirían a dar si tuviera las defensas buenas. Porque en medio de todo el HIV, que es el virus primigenio, que es la enfermedad en sí, esta es una enfermedad que no te permite defenderte de otras enfermedades. Claro. No es una enfermedad en sí. No. Tú no te mueres de SIDA, te mueres de pulmonía, de cáncer, te mueres meningitis. De meningitis, o sea, no sé, te metes un raspón con una bacteria resistente. No sé, pues, un cable pelado y esto se te genera en una gangrena, pierdes el brazo y no tienes cómo defenderte. Claro, el VIH lo único que hace es bajar las defensas, nada más. O sea, nadie se muere de VIH. Ajá. Y SIDA, el estadio final, es que las defensas están súper bajas y te vas a morir de otro tipo de cosas. ¿Cuál es el detonante? ¿En qué momento ya pasas de una situación manejable, y la pregunta que le voy a hacer luego es si es que realmente manejable, y en qué momento ya detonó? Cuando las defensas van bajando, hay tres cosas que pueden comenzar a aparecer. Una son las diarreas inexplicables. Gente que tiene diarrea de vez en cuando, se acostumbra, pero la diarrea comienza a ser ya más frecuente. Una semana, 2 semanas, un mes y no paran, ahí recién buscan ayuda. O sea, cualquier bichito que te comes te cae pésimo la comida. Te cae mucho más mal, diría yo, claro. Lo segundo es bajas de peso. Una bajada de peso sin explicación. O sea, no estás en dieta, no tienes tiroides, no tienes diabetes, no hay cáncer. Entonces, una bajada de peso que tú no te explicas por qué. Y lo otro que a veces pueden aparecer en la boca unas manchitas blancas, que es un honguito, que es la cándida, el muguet oral. No es las aftas. Las aftas son lesiones, heridas en la boca, que te pueden aparecer por estrés, baja de defensas, y también cuando uno está con VIH también pueden aparecer. A ver, la palabra sidoso es súper peyorativa. Así es. Y es tan peyorativo que alguien te pueda decir sidoso, que la gente como consecuencia no se hace la prueba para saber si tiene el HIV, que acabamos de entender que es un estadio. ¿Cómo hacer para que la gente se concientice y se haga la prueba de ELISA, que es la prueba del HIV? Claro, todo el mundo que tenga vida sexual activa debería hacer su prueba de ELISA para VIH. ¿Ya? Siempre. Si alguien tiene relaciones eventuales, sale choques y fugas, lo que se dice normalmente, debería hacer sus pruebas de ELISA. ¿Con hombres y con mujeres? Es indiferente. El único factor de riesgo es no protegerse. Desafortunadamente, cuando uno tiene sexo con alguien, tiene sexo con el pasado de esa persona. Entonces, uno debe siempre protegerse en sus relaciones. Salvo que tengas tu pareja monógama, con tu pareja y tengas sexo solamente con tu pareja, ahí sí la protección es simplemente la confianza mutua. Pero sin embargo, si tienes sexo aparte, ¿no? Gente que viaja y tiene sus parejas en algunos lugares del país, debería hacer sus ELISAs para VIH. A ver, lo voy a hablar en términos muy coloquiales. Es cuando tienes sexo con una persona que no conoces, te estás acostando con su pasado. Con todo su pasado. Entonces tú no sabes, mucha gente dice, no, yo he tenido sexo con fulana, pero esa persona es una santa, es una persona de su casa. Perfecto, y es cierto. Pero tú no sabes con quién ha estado antes. O no sabes cómo es el marido. O no sabes cómo es el marido, claro. Hay mujeres que tienen su marido, que aparentemente es un señor de su casa, muy tranquilo, y el marido es homosexual. Claro, es bisexual sería en este caso. Claro. Claro, de 3 mujeres se ha visto que 2 mujeres adquirieron el VIH en la cama de su casa. De tal manera que
cuando uno piensa solamente en Me gusta personas... que desarrolle eso, por favor, porque yo quiero llegar a lo utilitario de la conversación, Claro. que es ir a hacerte los exámenes. Claro, porque mucha gente piensa que solamente las trabajadoras sexuales y los homosexuales son las únicas personas que están en posibilidad de tener VIH. Y eso no es cierto. Todo el mundo que tengamos sexo sin protección estamos expuestos. Es decir, el marido que le saca la vuelta a la mujer con una prostituta o con otro homosexual tiene ese problema. Claro. Esa potencialidad. Esa potencialidad y con cualquier otra persona que no necesariamente sea de ese grupo. O sea, tu sexo Es sin el hombre protección, con hombre, hombre con mujer, travesti o hombre con transexual. con todos. Acá sí comienzo a hablar de los grupos de riesgo. Y acá, desgraciadamente por un tema de ignorancia, y no me refiero a ignorancia de conocimientos, sino ignorancia cultural, a la gente le cuesta mucho aceptar que es de un grupo de riesgo. Claro. Entonces, el homosexual que tiene sexo frecuente, hombre con hombre, es un grupo de riesgo. Claro, los grupos de riesgo en nuestro país son las trabajadoras sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres y las personas privadas de libertad. Y el cuarto grupo actual de riesgo son los jóvenes. A ver, desarrólleme, por favor. Entonces, las trabajadoras sexuales, básicamente las que están en la calle, no están empadronadas, no están en una casa de citas, muchas de ellas no tienen seguimientos. En lugares en las casas de citas, por ejemplo, muchas de ellas están ya la municipalidad, el hospital, la posta, va y les hace sus pruebas en forma gratuita, les hace sus pruebas y están chequeadas. O sea, es menos probable adquirir VIH, por ejemplo, en una casa de cita que en la calle. Si tú levantas a una trabajadora sexual en la calle, es un poco más peligroso. Los hombres que tienen sexo con hombres, la población en sí tiene, según las últimas cifras, como en 12-15% de esa población con VIH. A ver, esa es otra inmensa discusión que entre sus amigos... ¿Cuántos hombres son homosexuales? Porcentualmente hablando. Estamos en un país donde hay, creo que 15 millones, bueno, somos 28 millones, son 14 millones de hombres. ¿Cuántos hombres homosexuales hay? Bueno, esa es una buena pregunta. No tengo la cifra exacta. No se sabe. No se sabe. Porque esa es la madre, o sea, para hablar con indicadores y para hablar con cifras, uno tiene que saber cuál es la realidad. Porque Claro. vamos a terminar hablando en esta conversación de cuántos peruanos puede tener el SIDA o se puede morir de SIDA sin saberlo. Pero de 14 millones de hombres, la cifra más común de divulgación, vamos a decir, internetiana, para hablar en términos muy sencillos de entender, es que el 10% de los hombres son homosexuales. Sí, aproximadamente. Sí. Estamos hablando de 1.400.000 peruanos. 1.400.000 peruanos son homosexuales. Claro, de los que han salido del closet y se sabe abiertamente. Que ¿no? tienen sexo entre ellos. Claro. ¿Cuántos de esos 14 millones son bisexuales? Si le pones 5% más, estás hablando de que ya no sería 1.400.000, serían 2 millones entre homosexuales que tienen sexo hombre con hombre y de los hombres que de vez en cuando tienen sexo con hombre. Estás hablando pues de 1.400.000 más 700, son 2.300.000 peruanos. Grupo de riesgo importante. Claro, si hablamos de cifras Ese bastante. es mucho más grande porque no hay millones de prostitutas. No, No hay. no hay. Ni de transexuales. ¿Cuántos hombres homosexuales terminan siendo transexuales? Debe ser pues ni 1%. O Claro, sea, máximo 5%. Y esto ni es- ni eso, ni 1%. no llega. Entonces, hay que decir las cosas como son. O sea, el grupo de riesgo son los homosexuales, que en su inmensa mayoría en el Perú no han salido del closet. Eso es... Y los bisexuales, que con mayor razón aún no salen del closet, porque tienen una familia que les sirve pues de vamos a decir, de pantalla. Claro. Estamos hablando de tranquilamente de 2.300.000 personas que tienen sexo, que tienen sexo, que tienen sexo y que tienen sexo, un sexo furtivo, un sexo oculto, con más posibilidad de que sea apurado, ¿no? Eso es cierto. Lo único que no es bueno del concepto es que solamente estaríamos discriminando a un grupo. Entonces, no, estoy tratando de cuantificar el grupo más, el grupo de riesgo más grande. Claro. Porque en teoría la idea central y fundamental es no te proteges, puedes adquirir VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. El grupo, como mencionamos, de los HSH, los hombres que tienen Ya. sexo con hombres,
es el grupo, como mencionas, es que tiene bastante población, ¿no? Yo he dado el número para que la gente tome conciencia. Está también lo que puede tener una transmisión por temas naturales, es decir, que la madre gestante tiene HIV. Claro, pero ahí hemos bajado bastante. Informo que antes del Targa, del tratamiento, la mamá con VIH tenía un hijo con VIH en un 40%. Ahora la mamá con VIH con tratamiento, la posibilidad que su hijo tenga VIH es menos de 1%. De nuestros pacientes, por ejemplo, ninguno de las mamás con VIH tiene hijos con VIH, porque el tratamiento permite que eso se pueda evitar. A ver, la madre que tiene... La madre se tiene que sacar sangre, porque si va al doctor y le dice que está embarazada, ahí nomás se saca sangre. Claro. ¿Es obligatorio avisar a la madre que le estás haciendo un examen de ELISA? En el Perú, a todo el mundo que pide permiso, salvo a las gestantes y a los que donan sangre. Por eso, en el caso de la madre gestante, de todas maneras van a ver si tiene ELISA, porque ya no es solamente proteger la intimidad de la señora, sino proteger al neonato. Claro. Entonces, es decir, acá, de ese punto de vista, se tiene casi certeza. Sí. ¿Cuántas madres? A ver, si una madre tiene HIV, ¿le va a dar el HIV al niño? No. Si es que toma tratamiento antirretroviral, la posibilidad, como te mencionaba, era menos de 1%. Correcto. O sea, hay una inmensa posibilidad de salvarle la vida al niño. Así es. Y también le bloqueamos la lactancia materna. Ya. Porque la lactancia materna, si le das 3 meses de lactancia, es un 15% de posibilidad que pueda adquirir también VIH. Entonces el niño nace protegido. Entonces, eso es súper importante. Claro. Ahora bien, en el caso de los donantes, yo tuve mi caso personal. El año pasado yo tuve una hemorragia intestinal inmensa, perdí 5 litros de sangre, tuve 18 donantes. A todos ellos le han sacado la sangre y con su consiguiente prueba de ELISA. Pregunto, ¿eso es súper seguro? ¿Hay manera de equivocarse? Yo el día de mañana podría aparecer yo con HIV porque alguien hace un año se equivocaron en la transfusión. A ver, ese es un buen punto. Mira, cuando uno está donando sangre actualmente, la sangre está bien tamizada. Hay como 10 pruebas que se hacen para evitar la transmisión de VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, HTLV1 y otras enfermedades más. Existe una cosa, desafortunadamente, que se llama el periodo de ventana en la infección por el VIH. Cuando uno se infecta de algo, el cuerpo siempre te produce defensas. Entonces el cuerpo te produce defensas contra el VIH. El ELISA lo que mide son las defensas contra el VIH. Entonces, si yo te pincho ahorita con una aguja con VIH y te hago una ELISA ahorita, no va a salir reactivo, porque tu cuerpo todavía no produció defensas para medirlas. Ya. Entonces, la mayoría de gente, entre la cuarta semana más o menos, el 60% de personas ya tenemos defensas contra el VIH en ese momento y puede salir reactivo. Pero me queda un 40% que todavía no sé cómo... O sea, ¿después de cuánto tiempo me tendrían que haber hecho el examen de ELISA para saber que realmente ninguno de esos 18 que me pusieron su sangre, que la verdad es que es entrecomillado, porque los 18 no es que de los 18 salió la sangre para mí, sino que sacan de un banco en donde el mismo sistema de sangre y se chocolatea, pero lo estoy tratando de hablar en términos muy sencillos de entender, porque a mí me sacan de otro banco, ¿no es cierto? Pero ok, pues son otros 18 que dieron en otro lado. Lo que voy es que por una transmisión, por transfusión, el sentido común dice que te tienes que hacer un examen de ELISA después de ¿cuánto tiempo vaya para descartar el tema? 6 meses. 6 meses. Que sería el periodo en el cual todo el mundo ya hizo defensas contra el VIH y el ELISA lo puede medir. En el caso de las personas que hicieron la prueba, por dar un ejemplo, un amigo mío iba, ponía sangre y le salía positivo, que lo tienen que llamar y le tienen que avisar. Claro. Esa es la ley. Es la ley, le avisan. Le avisan y lo mandan con el infectólogo o el médico internista de la clínica u hospital donde se hizo la prueba para que ya comience a evaluarlo. Hay otro punto que a mí me parece interesante, que es en el tema... Hay una cultura previsional incipiente en el Perú. Hay una cultura muy incipiente. Pregunto, yo tengo 2 seguros privados de vida y a mí me obligan a sacarme todos los años examen de sangre. Me obligan. Claro. Entonces, yo acepto eso porque es un contrato por adhesión, ¿no? Me van haciendo los exámenes y me van renovando la póliza, porque en el supuesto de que yo salga con HIV, ellos podrían negarse a renovarme la póliza. Pregunto,
En el Perú, las empresas de seguro obligan a todo el mundo a sacarse el examen de sangre no por el seguro de vida, sino por el seguro normal médico. El seguro de los hospitales. El seguro de RIMAC, Pacífico, MAPFRE, La Positiva, el seguro de salud. No, pero esos son seguros privadas. Privada. Por eso pregunto, en el Perú, no. ¿es legal que ellos te obliguen? Tienen que pedir un consentimiento informado por la persona, porque el diagnóstico es de la persona. Si yo sé que alguien tiene VIH, nadie me puede obligar a mí a decir que él tiene VIH, solo el juez en alguna cosa judicial. Para que te tome una prueba de dicha para VIH hay una ley, que es la 26626, la cual te dice que hay privacidad y hay que tener consentimiento de la persona. Y esta persona no puede ser obligada a renunciar o salir de su trabajo, ni nada de discriminación. Pero digo, estoy acá siendo abogado del diablo seguramente, y voy a parecer muy mercantilista, pero una empresa de seguros no tendría cómo saber pues si hay un cliente que tiene HIV, le va a costar más caro que uno que no lo tiene, porque va a tener que pagarle el seguro. Lo que ellos... no es por lógica que él te podría decir, oye, sácate el Mira, lo que yo examen. No estoy muy seguro es que la ley en esa parte no ha cambiado mucho en las aseguradoras, porque antes no te cubría, porque supone que te iba a cubrir el tratamiento antirretroviral. Ajá. El tratamiento antirretroviral actualmente es gratuito en el país desde el 2004. Entonces, y se supone que el seguro del Estado, el seguro de los hospitales, te cubre tu enfermedad por VIH y te cubre todas tus enfermedades. Entonces, en los seguros privados esa parte todavía no ha cambiado. Pero lo que sí existe es, por ejemplo, y que yo tengo pacientes en las clínicas, que cuando se descubre el diagnóstico de VIH, el seguro PAC te bloquea. Sí. De ahí te bloquea porque... Pero no es mejor que de una vez tú sepas qué hacer. O sea, es polémico el tema. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el doctor Marcial Soto, infectólogo de la clínica San Felipe, porque después quiero ir elaborando el tema para llegar hasta el seguro nacional, el seguro de salud. O sea, ¿por qué alguien que va de salud, no es cierto, por un tema de responsabilidad de salud, le podría decir, oye, yo te estoy dando un seguro que es un seguro subsidiado, ¿no es cierto? Que pagan contribuciones un montón de gente. Quiero saber si puedes tener o no SIDA, porque yo tengo que programarme para mantenerte hasta que mueras o para salvarte la vida. A mí me parece que haría sentido una ley al respecto. Pero en fin, vámonos a la pausa y regresamos. Yo quería incidir en esto, doctor Soto, porque el común de la gente que me está viendo le puede parecer muy insensible o muy prosaico, muy metalizado. ¿Cuánto cuesta el tratamiento para una persona que tiene HIV? Cuesta plata. Claro. ¿De qué estamos hablando? ¿De $1.000, 1.000 soles, 2.000 soles? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? Actualmente, anualmente, el básico está como 400 soles al año para un paciente. Si este paciente no va bien y pasa uno más avanzado, lo que se llama un tratamiento de rescate, podemos pasar ahí a unos 2.000 soles al año. Al año. Sí. ¿Eso sería un privado que va a la San Felipe? ¿Eso es lo que usted me está diciendo? No. Eso va al Ministerio de Salud. Por eso le estoy diciendo. ¿Cuánto cuesta de verdad? Porque los seguros no te cubren tratamiento antirretroviral. Por eso digo, ¿cuánto costaría? Para una persona natural, un hijo de vecino que le pasa esto. Y que lo compre por su cuenta, mensualmente, el básico estaría costándole como 350 soles. Correcto. Entonces estás hablando de 4.000 soles anuales para cualquier persona. Digo, entonces, esto puede terminar siendo un costo. Claro. Porque yo estoy hablando de los millones de peruanos que son grupo de riesgo. 2.300.000 peruanos. Estamos hablando de que hay un eSalud que es una entidad que es básicamente subsidiada por quienes no lo utilizamos y al final del día por el Estado, porque hay muchos que no pagan. Entonces, hay un tema de conciencia en donde yo sí creo que se tendría que evaluar una ley en donde a la gente que va a salud sí los obliguen a sacarse el examen. En salud y el ministerio, si te sacan el examen, te dan tratamiento. No, correcto, pero es decir obligatorio. ¿Por qué razón? Porque no es que te estás pagando tú tu propio seguro. Si yo, que me pago mi seguro de vida, que no es tratamiento, la empresa me dice, oye, quiero saber si tú eres un grupo de riesgo o no, y si eres un grupo de riesgo, si estás o no infectado, porque te voy a
pagar si te mueres. Y yo tengo que aceptar. Si en una empresa privada que da cobertura de salud, la empresa te puede obligar a decirte, oye, sácate el examen, porque yo no sé cuánto me vas a costar. No, pues entonces, en el Estado, lo que pasa es que es un tema pues, picante y puede sonar pues, discriminatorio. Pero discúlpame, si estamos hablando de una población de 2.300.000 personas, hay fondos públicos, hay presupuesto que puede ser inmenso. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, en el Perú el tratamiento es gratuito en salud, en el seguro del Ministerio de Salud y en las Fuerzas Armadas y Policiales. O sea, si yo te voy a asegurar por salud, tu tratamiento está asegurado. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que como usted es médico, gratis no es nada. Claro. El que no te lo cobren no quiere decir que el Estado no lo ha pagado. Claro. Entonces, como yo lo que estoy tratando de hacer en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA es concientizar a la gente a que se saque el examen, porque, ojo, una cosa es un privado como yo o como usted, y una persona pues que va a pedirle al final del día al Estado que se lo banque, lo mínimo que puedo hacer yo es decirle, oye, sácatelo para saber de qué estoy hablando, de qué estoy hablando. Pues es un tema de responsabilidad. Ahora bien, es un tema cultural. Porque tú, eres homosexual. De la gente que tiene SIDA, ¿cuántos son realmente homosexuales? ¿Y cuántos lo han tenido por otra irresponsabilidad? Más del 60% diría yo. Más del 60%. Más del 60%. Bueno, quiere decir que de repente el 30, uno de cada tres no son homosexuales. O son bisexuales. Y entre homosexuales y bisexuales, ¿cuánto es el porcentaje? Homosexuales mucho más. O sea, si agarramos solamente esa población homosexual sería pues un 80%. O sea, el 21 de cada 5 no es homosexual ni bisexual. Lo ha tenido porque se acostó con una mujer que se había acostado con un bisexual o con un homosexual. Sí. ¿Hay otra posibilidad de tener HIV que no sea por el sexo oral? A ver, el sexo oral en teoría, si es que hubiese sangre, sí puede haber transmisión. En la cavidad bucal. Claro. Lo que pasa es que tenemos 3 formas de transmisión que lo has mencionado. Una es la mamá gestante, el sexo y nos faltan las transfusiones que también lo mencionaste. Claro. La otra es la transfusión, que es 1% de posibilidad. Es muy poco. Muy poco. A ver, tenemos un video sobre gente famosa que ha tenido HIV. Algunos han muerto, otros están vivos. Veamos. Este es el ruso Isaac Asimov, ¿no? Él había muerto como consecuencia del SIDA. Él se infectó como consecuencia de una transfusión de sangre. Era de los que están en ese 20%. Un tipo, pues, lúcido, prístino, pero que le tocó la ruleta rusa, vamos a decir así. Magic Johnson, ¿no? El famosísimo basquetbolista americano. Él era muy promiscuo, tenía sexo con todas las mujeres que se le cruzaban y él tiene su tratamiento de retrovirales. ¿Él va a morir en algún momento de SIDA? En teoría no. Porque el tratamiento antirretroviral le va a subir las defensas y él va a morir de lo que deba morirse cuando le toque morirse. Correcto. O sea, esa es una prueba viviente de que porque tienes SIDA no es que te vayas a morir. Freddie Mercury, acaso el cantante más famoso de todos los tiempos, sí murió porque no se detectó a tiempo y no tuvo retrovirales. Claro, además estaba hablando del 91. En esa época todavía no teníamos retrovirales que funcionaban eficientemente. Y él tuvo un tratamiento adecuado y para la tecnología de la época, pero no para la tecnología actual. Claro, en esa época el tratamiento era de 1 o 2 drogas, pero no funcionaba bien. O sea, si Freddie Mercury hubiera tenido SIDA en estas alturas, HIV estaría vivo. Estaría vivo. Una desgracia, pero la tecnología es así. Héctor Lavoe, ¿no? Yo no sabía que había muerto de SIDA. Él murió sabiendo que murió de SIDA porque hay veces que se habla de que un grupo de riesgo también son los drogadictos y él lo era. Claro, los drogadictos y los alcohólicos no tienen control sobre sus actividades sexuales. Y él se inyectaba heroína. Entonces, de repente, por ahí vino la cosa. Por el contagio con las agujas. ¿Tú te puedes morir de SIDA sin saberlo? De repente él se murió de SIDA sin saberlo. Sí, antes sabía eso. La gente bajaba de peso y no sabía qué cosa era y moría. Y estas marcas que salen, que se hicieron famosas en la película Filadelfia, el sarcoma de Kaposi. ¿Qué cosa es? Ahí está Federico Moura, el alcalde del grupo Virus. El sarcoma de Kaposi, que son como estas llagas que te dan, estas manchas que te dan, como estas fístulas. ¿Es propio del SIDA o te puede dar sarcoma de Kaposi y no tiene SIDA? El sarcoma de Kaposi usualmente aparece con las defensas demasiado bajas. Cuando tú ves un Kaposi, las defensas están como en 50 más o menos, están súper bajas, súper bajas. O sea, tienes infectado más de 8 o 10 años.
También pueden aparecer con defensas más altas, pero no es común que tenga alguien caposis sin VIH o que tenga otro tipo de enfermedad que le baje las defensas. Claro, porque nosotros en nuestra vida diaria estamos sujetos a tener contacto con el aire, con la polución, con, no sé, pues yo tengo este reloj y de repente acá hay algo sucio y me rasco. Y a la hora que yo me estoy rascando, estoy haciéndole daño a mi epidermis. Y se meten bacterias. Y se mete una bacteria. En este momento yo tengo defensas, no me pasa nada. Pero si yo tuviera HIV... esa bacteria podría ser un poco más agresiva, quizás. Otro grupo de riesgo que en el Perú desgraciadamente tienen una situación de vida muy dolorosa son los transexuales. Los transexuales en el Perú, y esto es una estadística que es divulgada por medios que son feministas o por medios que son abiertamente defensores de los derechos de los homosexuales, es decir, no es una información tendenciosa, ni abusiva, ni mala, pero es una información muy dura. Nos dicen que el 85% de los transexuales terminan prostituyéndose. Entonces son un doble grupo de riesgo. Eso es cierto. Desafortunadamente la sociedad peruana no está capacitada o entrenada o culturalmente acepta ciertos grupos de personas. Entonces muchos de ellos son rechazados en muchos trabajos. Entonces esos grupos que luchan por sus derechos tratan de estabilizar el conocimiento de ese grupo de riesgo que mencionas para que puedan estar insertados en la sociedad. Desafortunadamente, como nadie los contrata, muchas veces muchos se prostituyen. O sea, no terminan otra que... Y claro, muy probablemente se les acercan hombres que son bisexuales, ¿no es cierto? Para contratarlos, para tenerlos como un compañero sexual ocasional, habida cuenta que tienen una vida oculta. Claro. Y es el grupo que desafortunadamente también no usa preservativos en muchas ocasiones y también es más riesgo a veces. Hay que pensar realmente en el futuro de vida. Es que es difícil, ¿no? Cuando tú tienes una vida sin un futuro, es decir, no tienes una pareja, no vas a tener una esposa, no vas a tener hijos, no tienes perspectivas, ni vas a tener la perpetuidad de tu apellido, ¿no? Usted y yo sabemos que vamos a tener hijos y que vamos a tener nietos. Tenemos por qué cuidarnos. Esta gente vive una vida tan oscura y tan infeliz. Una vida del momento, en muchas ocasiones. Y de repente eso es cariño para ellos, subliman esto como algo... Es muy complejo. Es bastante complejo. Situaciones psicológicas muy duras. La sexualidad es muy compleja. Es muy duro. Tenemos videos que le explican a la gente de la manera más sencilla y adecuada, creo yo, para que entiendan que hay que hacerse la prueba de ELISA. Veamos. Esta es una historia sobre el VIH-Sida. Una historia que podría ser real. Soy Gabriel, ¿te acuerdas de mí? Soy VIH positivo y te llamo porque tú también podrías estar infectada. Y tal vez tienes que hacerte la prueba también. Una historia que podría ser la tuya. Espera. Ponte esto.
Este video es la relación de un chico aparentemente heterosexual con una chica heterosexual. Donde va la crítica al video es que una parte muy chiquitita, salen 3 segunditos, menos de 2 segundos, casi 1 segundo, en donde él pues tuvo relaciones sexuales con un hombre. Entonces, deberíamos incidir en decir las cosas pues como son. Claro. O sea, si eres bisexual, eres bisexual, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de eso, pues, malograrle la vida a una chica. Sí, por eso te decía yo que la idea es básicamente, tienes sexo, tenlo con protección. Claro. Porque mucha gente, como tú mencionas, gente homosexual, gente heterosexual, gente bisexual, no le vas a cambiar la mentalidad jamás. No va a dejar. Pues el actor, estoy refiriéndome al personaje, es un homosexual, Ajá. ¿no es cierto? Que tiene su relación con su compañero de trabajo, ¿no? Que está ahí en el almacén, ¿sabes qué? Su amigo. Con su amigo, ¿no es cierto? Y sale el fin de semana con una chica. Pero el pata es homosexual. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de este video, la idea es justamente prevención. Yo una vez estuve viendo varios casos en donde la gente pues le trataba de quitar la mentalidad esa de que no, tú eres hombre solamente con la mujer, o deja esto, deja lo otro. No van a dejarlo. No, la gente no va a dejar. Entonces la idea es prevenir. O sea, la idea es, si tú te acuestas con 1, con 2, con 10, con 20 y lo vas a seguir haciendo, cuídate. Esa es la idea. Claro, más aún cuando eres homosexual, que eres un grupo de riesgo. Claro. Porque eso de pescar una veneria ahora es muy complicado. Es bien infrecuente. No es como antes. Muy complicado. Antes era más frecuente. Los chicos, según su práctica profesional, los chicos desde los 14, 15 años prácticamente todos tienen sexo. Es muy feo para los papás escuchar lo que estoy diciendo, pero la verdad que sí. Sí. ¿Se cuidan regularmente con condones los chicos? La mitad, diría yo. Porque supone que los jóvenes piensan que nunca les va a pasar nada. Ya. Entonces ellos no se cuidan. Si tienen una relación heterosexual, la posibilidad de infectarse por estar con su compañera es muy bajito. Pero Claro. si ya pasa Por a otro el riesgo, temor al embarazo. ese es el otro punto. O sea, se cuidan básicamente por el embarazo, pero no se cuidan por la parte de las ITS. Claro. Porque por último caso, pues el embarazo tiene la píldora al día siguiente, que van, la compran y ya está. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, la píldora del día siguiente presumo devenido en un hiperpragmatismo de los chiquillos que tienen sexo por deporte. Así es. Tenemos otro video. Pegaron los 2 videos, perdón. El tema de la cultura. La cultura es una manera de entender las cosas, una manera de vida. La instrucción es otra cosa. La instrucción es darle data, información, entendible o no. El Estado peruano en los colegios públicos hace su tarea, en los colegios privados se hace la tarea, les pasan este tipo de videos, hay este tipo de charlas, porque así es que formas una cultura y una idiosincrasia, desde abajito. Claro, se supone que en los colegios existe lo que es la educación sexual. Entonces, hay tópicos y temas que tratan sobre eso. Quizás lo tratan muy científicamente hablando, de un punto de vista de un instructor, un docente que tiene que explicarlo. Quizás falta un poco de testimonios que puedan explicar bien eso. Yo he ido, por ejemplo, a colegios a dar charlas sobre enfermedad de transmisión sexual y con las fotos nomás de las infecciones los chicos impactan. Y ahí comienzan a preguntar. Los chicos tienen sexo de que son ahora, pues, que tienen 13, 14, 15, 16 años. ¿Son evidentemente mucho más permeables a esto que lo que éramos nosotros? ¿O lo siguen viendo como que ha venido el doctor a meterme miedo? No, son más permeables, porque ya conocen más cosas. Una vez en una charla que están dándole a los niños de 6 años, 7 años, sobre transmisión sexual, me vino un enano a decirme, doctor, ¿verdad si me pongo un condón no me va a dar sífilis? Claro. ¿Cuántos peruanos, porque estamos terminando y yo quiero terminar en la data importante, cuántos peruanos tienen en este momento SIDA? En este momento tenemos más o menos como unos 50.000, 60.000 personas infectadas, de las cuales la mitad está en tratamiento aproximadamente. Y la otra mitad ni sabe. La otra mitad no sabe. O sea, hay 25.000 personas que lo tienen y que se están muriendo de a poco sin saber por qué. O que están teniendo enfermedades medias raras y que no se hacen la prueba. ¿Qué cosa es una enfermedad media rara? No, o sea, hay personas que van, por ejemplo, y que tienen diarreas porque piensan pues que tienen alguna enfermedad estomacal, que existen un montón de enfermedades que te dan diarreas por mal absorción de cosas. Y van por ahí, y nadie les pide una prueba. O que tienes algo que te dicen que es cáncer. Podría ser. O una enfermedad rara, o sea, tienes un montón de sintomatología
pues no le encuentran nada y nadie se le ocurre pensar en VIH. Lo que pasa es que también cuando uno habla con el paciente y le pregunta sobre su vida sexual, la mayoría te oculta muchas cosas. Entonces, la idea es tú tienes que sospechar de la enfermedad y pedir la prueba. Yo cuando pido la prueba le digo a mi paciente, esta es parte de tu evaluación. Claro. Porque tampoco no puedes asustarlo. En el sentido de... Claro, pero a ustedes los doctores es bien difícil engañarlos. es más Ustedes fácil. tienen... Yo fui a hablar con un internista, pues, y te conocen, el médico se da cuenta. Y a mí un internista, amigo mío, un tipo muy importante, me dijo, mira, no es 15%, puede ser hasta 20%, me dijo. Porque llega un momento en que tienes una situación, pues, de intimidad, no me refiero a intimidad sexual, sino de intimidad con el propio doctor, y le comienzas a hablar de tus problemas y de tus cuitas. Claro. Y muchos van al internista antes de ir al infectólogo, porque es mucho roche entrar al infectólogo. Y un internista es una persona que te hace un montón de exámenes de todo, y a la segunda cita, tercera cita, te terminan diciendo que lo que pasa es que ellos tienen la duda de tener SIDA. Eso es cierto. Nosotros tuvimos en la clínica un paciente que muy bien cuidadito, muy al gimnasio, Sí. y tenía una neumonía media rara. Entonces, con la neumóloga dijimos, tiene VIH. Entonces fuimos a hablar con el paciente nos negó totalmente toda la información. Pero la clínica era un paciente con VIH. Ya sacando muchas cosas, no sacamos ningún dato de él, pero comenzó a decirnos pues, que conocía infectólogos y conocía muchas cosas. Entonces, ¿por qué alguien conoce tantos infectólogos? Claro. A la semana regresó a la consulta y dijo, sí, doctor, yo tengo VIH. Y le están dando sus retrovirales. No, y el estaba con tipo, todo, sí. sino que nosotros al descubrir eso antes, ya estamos con tratamiento para su neumonía por un neumocistis, que normalmente Claro. no da a la gente que no tiene VIH. Entonces sí uno puede descubrir, al ojo más o menos se puede sacar a veces la infección en estadios avanzados. Entonces, acá hay un tema de responsabilidad y de cultura que se va armando con el tiempo. Sí. ¿No es cierto? De sácate el examen. Yo la semana pasada estuve con Ernesto Pimentel, con la formación Dignidad, y que hablaba del tema de sacarte el examen de Lisa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque le puede salvar la vida a la gente. Le puede salvar la vida a tu propio hijo. Si tú ya sabes que eres portador, ¿vas a seguir teniendo sexo con tu pareja o con tu esposa? Debería de bajar mi carga y si va a tener sexo con su pareja es con protección. Y le tienes que decir además que tienes. Claro. Porque es tu pareja y es con quien vas a convivir toda tu vida. Eso es cierto. Porque imagínense, la maldad que hace una persona que sabiendo que tiene HIV, que sigue teniendo, de todas maneras le va a pegar el sexo, o puede darse el caso de que tú tengas sexo con una persona que tiene HIV y que no te contagie. Claro, lo que pasa es que la transmisión de todas las enfermedades, incluyendo el VIH, es porcentual, es una probabilidad. Entonces, si tú tienes un sexo pene-vagina, es un 30 sobre 10.000 cada Bien. vez. Ajá. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que un año nuevo se fue a una playa, Bien. eran 3 amigos, encontraron 3 chicas, Bien. tuvo su primera relación sexual. Su primera relación. Su primera relación sexual. Luego este chico entró a un colegio militar, se queda dormido en una de sus guardias con una bayoneta, se hace un corte, lo van al tópico, va al hospital, hacen todas sus pruebas y sale ELISA reactivo. Una sola relación sexual con VIH. Y también tengo pacientes que ¿Y con son... una chica? Con una chica. O sea, el tipo es el hombre más piña de la historia. Exactamente. Y tengo pacientes que han tenido sexo con hombres, con mujeres, por arriba, por abajo, derecha, izquierda, con drogas, con alcohol, con todo. Y nada. Y nada. Es una probabilidad que tú no sabes cómo hacerlo. Es como la tinca. Tú no sabes en qué momento te la puedes sacar, pero estás jugando con fuego cada vez. Y sobre todo que una vez que sabes que tienes el HIV, doctor Marcial Soto, si tienes los retrovirales adecuados, que ya hemos visto que no son tan caros, porque a la hora de la hora, 400 soles o 500 soles anuales, puedes tener una vida normal, o vas a tener que cuidarte en tus comidas, en tus dormidas, en el tipo de enfermedades. Si te chapa una gripe, te puedes terminar muriendo, o ya con los retrovirales vives normal. Esos 400 soles anuales son del ministerio. Correcto. No del que uno paga. No, los uno otros paga son mensual. 400 mensuales Mensuales, seguramente, claro, ¿no? son mensuales. Correcto, pero Sí. 400 soles mensuales tampoco es una cifra inalcanzable Claro, para una son persona que trabaja. impagable. ¿Termina viviendo de manera normal o igual vas a tener una vida disminuida por tener HIV? No. La idea es que tus defensas van subiendo y tu vida la haces normal como la hacías antes. Esa es la idea. Pero sí, uno recomienda a estos pacientes que duerman más, que ya no entren con el alcohol, con el cigarrillo, que hagan una vida más sana, porque eso va a ayudarlos a que estén mucho mejor. Complicado el tema. Doctor, así usted es muy amable. La gente que
que se quiera hacer estos exámenes tiene que aprovechar diversas circunstancias antes de casarse, antes de tener una transmisión, una transfusión o antes de ser papá y mamá. También creo que es una cuestión importante para los obstetras y para los ginecólogos decirle, háganse el examen, porque si ustedes van a querer ser papás, tienen que saber que esto se puede transmitir o no se puede transmitir, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de concientizar a la gente para que se cuide. Así es. Entonces la idea es, toda persona que tenga vía sexual activa debe hacer su prueba de ELISA para VIH. Es una prueba que si nos permite encontrar un paciente, darle tratamiento tempranamente y su calidad de vida no va a disminuir. Y como tú dices, a su alrededor todos van a estar tranquilos y van a estar muy bien con él. Ha sido usted muy amable. Y ustedes también, háganse la prueba. Salven vidas.